Entre esos viajes al pasado, me estaciono en una de las etapas de nuestra niñez, resaltando los juegos y recordando lo mucho que nos divertíamos niños y niñas cuando salíamos a jugar a una esquina determinada en los diferentes barrios. La imaginación y el compañerismo eran lo esencial para interactuar. Además, no podemos dejar de resaltar que estos juegos eran el medio para desarrollar el ingenio, el intelecto, la creatividad entre los participantes y de esta manera mantenerse activos para desarrollarse de una manera adecuada. Igualmente, estas actividades lúdicas eran empíricas, abundantes a lo largo y ancho del planeta, con pequeñas diferencias entre unas y otras y de acuerdo a la cultura de cada región. ¿Cómo eran los juegos de los niños en el pasado? Y que el pasado de mi niñez y de la niñez de todos mis contemporáneos, jugaba uno con las niñas y no se veía lo que se ve hoy y había respeto. Y no era que jugaban nada más hombres con niños y niñas no. Eso era en conjunto. Jugaba uno y que la sortijita. La sortijita era que uno se iba turnando y entonces si éramos 8, 7 se sentaban, entonces 6 se sentaban y uno escondía la sortijita y el otro que no se sentaba decía tú que la tienes, dámela acá. Y si que ella le decía la tenía, se la daba y entonces se paraba y la que preguntaba y ganaba se sentaba y la que estaba con la sortijita, que era una piedrecita, se la entregaba y ese era el juego y así se pasaba un buen rato. Por lo general, como no había luz, esos juegos comenzaban después que ya uno ayudaba a los padres a los quehaceres de la casa, tanto hembras como varones. Los otros juegos que había, el chivito sal de mi huerta, y eran muy bonitos porque el chivito sal de mi huerta era que había 8 niños, 7 se cogían de las manos y hacían un cerco. Entonces el octavo se metía en el centro. Chivito, sal de mi huerta. Entonces el chivito venía el que estaba dentro, como uno estaba agarrado de los brazos duros, no lo dejaba salir. Y había veces que había unos que eran más fuertes que los demás y ese terminaba saliéndose. Pero no era por debajo de los brazos, sino que hacía lo posible de estar los brazos de los que estaban haciendo la rueda. Como un domingo, un día cualquiera, vamos a jugar cocinado. Entonces, ¿cuándo? Mañana. Entonces uno traía que pedacito de yuca, la otra el pedacito de llame, la otra el pedacito de carne, la otra que la pimientica, otra que el pedacito de ajo. Y uno juntaba un fogocito, le metía palito y le echaba ahí, lo prendí y ponía esa ollita ahí. Ese era el juego de los sancochitos. ¿En qué cree usted en qué aspectos han cambiado los juegos en el ahora? Que ya no se hace lo mismo de antes. Eso se acabó hace tiempo, viejo, porque ya comenzaron los niños. Primeramente, faltarle respeto a las niñas. Segundo, de que ya esos juegos los fueron olvidando. Y entonces ya, como hubo un libertinaje muy grande que todavía lo hay, ya las niñas no pasaban si no era en la calle, los niños en la calle, en bailes, en fiestas, etcétera, etcétera. No se perdió esa costumbre de esos juegos de niños. Inclusive, también los varones jugaban la bolita al hoyito, bolas de cristal. También se jugaba de que como uno era pobre y los padres de uno no tenían para comprarle carro, había un muchacho, hijo de un carpintero que era muy curioso y hacía camioncitos de madera y le ponía en la parte de atrás un foco de esos. Uno compraba un foco de esos de 2 baterías. Entonces, como eso traía un foquito, él le hacía un huequito adelante con lo que tenía foco y entonces
Él ponía, hacía un estuche de cartón y ahí metía lo que quedaba de la linterna. Entonces él la metía allí con el switch y uno vendía el pan, un día un switch le corría y prendía el foquito. Eso era muy lindo, jugar en ese tiempo, en esos juegos de niños, sin pelear y sin nada. No se veían esas peladas, ni insultos, ni nada. Y los papás vivían muy, muy felices porque sabían de que uno... Había respeto primeramente, hasta con los adultos. Cambió el 1000%. Es que ahora no se ve nada de juego. Ahora el juego solo los celulares, chateando con ellos, jugando softball, y jugando cartas, así de que ya, eso hace años que se perdió esa costumbre. Lo mismo que uno también jugaba y que el pique era tirar, habían botones pequeños, medianos y grandes. Uno le decía al grande número 4, como de esos de los sacos de los señores. Y había los chiquiticos, entonces decían, vamos a jugar pique. Entonces se ponían 3 o 4 sin pelear y sin nada. O decía uno, vamos a jugar a la cuarta, pero al pique. Entonces uno tiraba el botón, picaba en la pared y caía. Y si caía se quedó, uno medía y había una cuarta. Ya con esa ganaba, entonces uno le pagaba un botón. Todos eran juegos de una niñez muy sana. No se veían esas peloteras que se ven ahora, los pelados jugando fútbol. Eso no se veía entonces. La historia de los juegos tradicionales data de tiempos antiguos, son una parte integral de todas las culturas y es una de las formas más viejas de integración social humana. Los juegos capturan las ideas y cosmovisiones de las mismas. Si nos ubicamos en el Corozal del ayer, los juegos siempre se consideraron como un fin en sí mismo, porque desarrollaban relaciones y vínculos de afectos muy significativos que conllevó a vivir en un ambiente de confianza y seguridad, permitiendo crecer lleno de respeto, afecto, protección e inclusión, y muestra de ello es la hermandad que conservamos en esas generaciones. ¿Cuáles eran los juegos de antes? Los juegos que se jugaban en mi niñez era el escondido, la silla, las carreras de saco, el vasito con agua, la lleva, la llanta con el palito, el avión, zapatico cochinito. ¿Por qué esas tradiciones han cambiado? Estas tradiciones han cambiado debido a los adelantos de la tecnología, la modificación de los lugares de diversión hoy día. ¿Cree que se puede recuperar la tradición de esos juegos? La tradición de esos juegos sí se pueden recuperar con estrategias que nos permitan rescatar las tradiciones. Si bien nuestros antepasados no tuvieron una alta tecnología, sí tuvieron una gran imaginación para salir a las calles a divertirse y a jugar, entre otras actividades. La gallina ciega, las escondidas, el beso robado, las penitencias, el teléfono roto, la pamplona, la casita y mucho más. ¿Cómo no añorar esos juegos en nuestro municipio si era una forma sana de diversión y entretenimiento? Por eso muchas personas de estas generaciones hoy tararean el coro de una canción de Dagoberto López. Mejor me quedo con mis costumbres pasadas.